Bienvenidos a la sección de Enigmas y Misterios de Podcast 10 Minutos Más. Con ustedes, Leonardo Jiménez. Buenos días, buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy, de nuevo, aquí en Podcast 10 Minutos Más, os traigo un nuevo misterio, un nuevo enigma, un nuevo momento íntimo en el cual hablaremos de literatura, y por eso vengo acompañado de Santa María de Jesús, vengo acompañado de William Butler, vengo acompañado de Edgar Allan Poe, vengo acompañado de William Shakespeare y de otros tantos grandes de la literatura y de la poesía que han sido quienes han abierto ese expediente a que podamos aquí charlar hoy durante estos minutos que va a durar mi sección Enigmas y Misterios Literarios. Y hablaremos de poesía, de poetas y las voces del otro lado. Porque hay una pregunta que la historia de la literatura nunca ha querido responder del todo. ¿Y si algunos poemas no se escribieron, sino que fueron recibidos? Durante siglos, la poesía no se entendía como creación, se entendía como un canal. El poeta no era un autor, se consideraba un medium, alguien que estaba conectado con el otro lado, con el más allá. En la antigua Grecia había una palabra que lo definía: entusiasmos. Y dentro de ese entusiasmos, si vamos a la etimología de la palabra, significaba tener un Dios dentro, tener un yo interior que hablaba por ti. No era una metáfora bonita, era una explicación de lo que pasaba. De ahí que Homero no empiece diciendo sus poemas: voy a contar, no, dice: canta, oh diosa, como si ella cantase por él. La voz no es suya, es una voz prestada, es una voz de alguien que está en otro plano. Y es desde entonces que la poesía arrastra esa sospecha, que el poema viene de un lugar que no controlamos. Siglos después, Hildegarda de Bingen decía ver luces en el aire, decía ver formas en las llamas, voces que no tenían cuerpo. Pero ella no hablaba en metáfora, decía que lo veía de verdad. Hoy hablamos de migrañas, de visiones, de éxtasis divino, de misticismo. Pero hay una verdad incómoda en todo esto. Los símbolos que describió aparecieron siglos más tarde en textos esotéricos, como si hubieran tenido acceso a un archivo que todavía no existía. William Blake también veía ángeles en los árboles, veía profetas muertos en su habitación que le susurraban al oído lo que debía escribir. Lo observaban desde la espalda. No imaginaba. Había profetas muertos en su habitación. Decía que era real, que lo miraban, que lo estudiaban. Y escribió el siguiente texto: si las puertas de la percepción se limpiaran, todo sería infinito. Y ahí no hablaba de poesía, hablaba de visión, de esa visión de la que vengo yo a hablaros hoy. Porque en el siglo XIX el espiritismo entró en los salones de las casas pudientes, mesas que se movían, golpes en las paredes, puertas que sonaban, escritura automática. ¿Y quién estaba allí? El gran Víctor Hugo, anotando conversaciones con Dante, con el océano, con el más allá, y lo dejó todo por escrito, sin ocultarse.
Y después de aquello, su obra cambió, adquirió un cariz diferente, se volvió más cósmica, más abierta, como si la realidad tuviera grietas. Edgar Allan Poe escribió sobre gente que quedaba enterrada viva, sobre seres vivos que hablaban desde el otro lado, sobre aquellos que se ocultaban de la realidad, sobre dobles que regresan. Otros escritores hablaban de doppelgangers, de fantasmas, sobre mujeres que vuelven de la muerte. Y Edgar Allan Poe murió como uno de esos personajes que había creado, en una calle desierta, delirando, con ropa que no era suya, en un misterio que aún no se ha resuelto, sin poder explicar qué pasó en los días que faltan en su historia. Y de ahí bebió, de su literatura bebió Howard Phillips Lovecraft, el genio de Estados Unidos y otro genio de la literatura. Hablaba de dioses, de seres divinos, de seres cósmicos, de la locura, de muchas cosas incomprensibles para el alma humana, para el espíritu, para la mente. De hecho, Fernando Pessoa no hablaba de inspiración tampoco, hablaba de aparición. Sus heterónimos no eran seudónimos, eran personas, con biografía, con fecha de nacimiento, con una voz distinta a la suya. Y él mismo escribió: apareció. Como si su cuerpo fuera una casa llena de habitaciones. Y entonces llegó Lorca, Federico. Lorca le cantaba a la luna y le cantaba también a la sangre. A la luna como si estuviera viva, a la sangre como si fuera destino. Lo podemos ver en sus obras. Se mascaba la tragedia, como si fuera un presagio. Para él, el duende no era una idea, era una fuerza oscura que poseía al artista, una voz que habita la tierra de ciertos lugares, que sube desde el suelo. Si se tratase de un árbol, sus raíces se quedarían enraizadas en las piernas del poeta y seguirían subiendo hasta llegarle al alma, hasta mordérselo, porque esas letras exigían verdad, no se podían aprender, no se podían imitar. Por eso es uno de los grandes de la literatura y será recordado por siempre. Había que dejar que entrara esa musa, que entrara eso, aquello inexplicable que hacía que trascendiera su obra, su palabra. En su obra, la muerte siempre llega antes de ocurrir. Y el poeta escribía sobre el destino y terminó convertido en destino. Fue asesinado y su cuerpo nunca apareció. William Butler Yeats, premio Nobel, construyó parte de su obra con textos que su esposa escribía en trance. Escritura automática, decían, mensajes recibidos de otro plano. Él no lo llamaba superstición, lo llamaba conocimiento, un conocimiento místico que estaba más allá. Podemos decir que todo esto tiene una explicación, pero quién sabe. Si pudiera tratarse del inconsciente, del subconsciente, de otro yo o del trauma, o quizá los estados alterados de la conciencia. Pero probablemente fuese verdad. La pregunta sigue abierta. ¿Por qué ese lenguaje sigue conmoviendo siglos después? ¿Y por qué sentimos que alguien ha dicho algo que nosotros no sabíamos poner en palabras? Tal vez la poesía no sea un fenómeno paranormal. Tal vez sea el lugar de lo invisible, donde lo invisible encuentra forma. O tal vez, y esta es la hipótesis que nadie quiere firmar, algunas voces
no se han ido del todo. Nos acompañan y siguen buscando a ese alguien que está dispuesto a escucharlas. Y ahora yo os pregunto, ¿desde dónde escribís vosotros, poetas del mundo, y oyentes y espectadores,